Cuán grande es nuestro Dios. Muy bien, en esta semana que pasó se celebró el Día de la Mujer y creo que esa celebración es algo que en nuestra iglesia no debiéramos pasar por alto, porque realmente dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios y dentro del propósito de Dios, la mujer cristiana tiene un lugar también de gran importancia para el avance de los propósitos del Señor. Así que quiero que me acompañen esta mañana en lo que nos dice el libro de los Proverbios en el capítulo 31, libro de los Proverbios, capítulo 31, en el versículo 10. Muy bien. Capítulo 31 del libro de los Proverbios, en el versículo 10. Allí dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje los tapices y de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ofrecedle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Amén. Qué linda descripción y qué lindo reconocimiento de Dios por medio de su palabra a la mujer. Porque una mujer fue nuestra madre, mujeres son nuestras hermanas, mujeres son nuestras hijas, mujeres son nuestras hermanas en la fe de la iglesia y tienen un valor muy grande delante de Dios.
en su propósito y en su voluntad. Muy bien, esta mañana, nada mejor que una mujer para que nos hable en este tiempo tan especial y nos exponga la palabra en esta mañana para la iglesia. Hoy tengo el privilegio de presentarles a alguien que quizás muy poco hemos escuchado predicar acá, y es mi hija Viviana. Vamos a escucharla y sé que el Señor va a traer palabra para nosotros a través de ella. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos entonces en esta mañana a escuchar la palabra del Señor. Y quiero que leamos en esta mañana un texto muy conocido por nosotros, que está en Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. María y Marta. Este es un texto muy conocido. Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Amén. Vamos a pedir la guía y la dirección del Señor en esta mañana. Señor, damos gracias por este tiempo que podemos estar reunidos como hermanos. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Gracias, Padre Celestial, porque podemos venir y deleitarnos en tu presencia y en compañerismo con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que nos guíes en esta mañana a ver, Señor, en tu palabra y a escuchar tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablarnos y entendamos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. En este cuadro se nos permite ver tal y como somos los seres humanos. A través de la Biblia nosotros podemos ver cómo somos los seres humanos. Ve que de principio a fin la Biblia no está ocultando quiénes somos, ni cómo somos, ni los errores, las debilidades y los pecados que nosotros tenemos, ni cómo enfrentamos la vida, ni los errores que cometemos. La Biblia siempre está mostrando a los seres humanos tal como son. Muchos dicen y se mofan de la Biblia, que es un libro de cuentos, que es un libro ficticio, que es un libro que esto y que lo otro, pero lo que sí podemos ver es que cada uno puede verse reflejado en las Escrituras. Si bien hubo hombres y mujeres muy usados por Dios y grandes siervos de Dios, hubo otros que simplemente siempre estuvieron en contra de Dios, pero siempre muestra cómo somos. Y eso es lo fascinante de la Biblia, eso es lo fascinante de las Escrituras. Y en este día yo quiero que hablemos o veamos el caso de Marta y María. Los que somos desde niños cristianos hemos escuchado estas historias y parece que ya estas historias como que no cobraran vida. Las hemos visto y escuchado tanto. Desde niños nos las cuentan en la escuela dominical o las leemos y sí, que Jesús tuvo una visita a Marta y María. Y las historias vienen y parece que no cobran vida. Pero si las vemos con detenimiento, si las vemos minuciosamente, siempre tienen
Siempre tienen mucho que decirnos, mucho para confrontarnos y podemos vernos. Parece una historia sencilla, ¿cierto? Que Jesús iba con sus seguidores, o sea, con los discípulos, porque Jesús siempre andaba con sus discípulos, y llega a la casa de dos mujeres, Marta y María, entra allí, comienza a dar sus enseñanzas, comienza con sus seguidores, y en el cuadro solamente se ve a María escuchando y a Marta haciendo los quehaceres. Hasta ahí eso parece una historia muy sencilla, ¿no? Pero vamos a detenernos en esta mañana. La Biblia, como lo decía, no nos oculta nada, entonces quiero que primero veamos a Marta. El cuadro es el siguiente. Llega Jesús con sus seguidores, que eran 12, llega a una casa de unas mujeres llamadas Marta y María, y es una visita bastante grande, ¿cierto? Las visitas nos gusta que se nos anticipe que van a hacérnoslas, ¿cierto? A nadie le gusta que lleguen de sorpresa. Bueno, no sabemos si esto era de sorpresa o no, porque en ese tiempo pues las comunicaciones no eran tantas, pero el caso es que llega con sus seguidores, con sus 12, y hay que recibirlos, más que todo en ese contexto donde la hospitalidad parece que era una prioridad. Entonces el cuadro es que Marta parecía atareada y estresada con una visita tan grande. Quién sabe qué estaban preparando, quién sabe qué estaban haciendo, y el caso es que esto comenzó como a causarle una angustia, mientras María estaba ahí sentada a los pies de Jesús escuchando. Entonces Marta seguramente, si la visita no fue anunciada, tal vez entonces tuvo que preparar rápidamente y ver cómo atendía a sus seguidores y cómo atendía también a Jesús. Entonces esto parece que le trajo a ella como un conflicto y le trajo como mucho estrés. Tal vez a nosotros también nos haya pasado algo así. De pronto que a última hora alguien avise que si podemos darle hospedaje, o llega una visita inesperada y no contábamos con eso, y simplemente por cortesía tampoco le vamos a decir váyase. Nosotros por cortesía tal vez lo hacemos, pero el caso es que esto también trae a veces un poco del estrés, pero no es eso lo que de todas maneras vamos a ver en el texto, porque eso un día estresado pues se pasa y ya. Más que todo Jesús va es como a la vida de Marta. ¿Por qué Jesús le dice que estaba preocupada y molesta por demasiadas cosas? Pues un día atareado lo podemos tener. Si nos programamos bien, posiblemente lo podamos llevar, pero parece que el asunto va más allá de un simple día, sino más al corazón. Y es que aquí es donde vamos a ver las prioridades que tenía cada una. La presencia de Jesús, qué tan profunda era en la vida de Marta. ¿Cómo podemos encontrar en estas mujeres o vernos reflejadas a nosotras mismas? ¿Cómo nos vemos nosotras en estas mujeres? Marta estaba estresada entonces con los quehaceres y las preocupaciones, pero estamos nosotros cambiando lo importante por lo urgente muchas veces. En eso vemos a Marta. No es que ahora juzguemos a Marta con severidad, porque seguramente vemos muchas cosas de nosotros reflejadas en ella. Marta, sí, no era que no amara a Jesús, no era que no lo tuviese a ella, no le diese importancia, pero se puso a hacer también otras cosas. Y nosotros viendo esto en nuestra propia vida, a veces pareciera lo mismo.
Hablamos de Jesús y que amamos a Jesús y que Jesús, pero tenemos nuestras prioridades en otras cosas. Parece que no hay tanta urgencia ni tanta anhelo de ver más a Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que estamos viendo. Parece que las preocupaciones, el afán, el estrés estaban ocupando más la vida de Marta que la presencia de Jesús. Y eso lo vemos mucho en nuestra propia vida. Lo vemos porque estamos preocupados por muchas cosas y estamos preocupados y cómo va a llegar la solución a mis problemas o a este problema, o nunca siquiera reflexionamos en nuestra vida y cómo estamos delante de Dios, cómo estamos delante de Él, cuánto lugar le hemos dado a Jesús en el centro de nuestro corazón. Y eso parece ver que lo vemos así en Marta, porque estaba tan ajetreada como nosotros muchas veces estamos ajetreados, pero más es por la vida que a veces estamos llevando. Nos pareciera que no viéramos más allá de el Jesús que hemos leído en la Biblia. Parece que no vemos más allá del ministerio de Jesús o de la presencia de Jesús en nuestra vida. Entonces las preocupaciones, los afanes estaban ocupando ese lugar. Y parece que Jesús vio eso. Jesús vio eso y quiso entonces tratar con María. Y eso es lo bonito de estos textos, de los encuentros de Jesús con mujeres, con Marta y María, y vemos a lo largo de del Nuevo Testamento todos los encuentros que Jesús tuvo con mujeres porque quería tratar en el fondo de sus corazones. Y eso es lo que muchas veces no permitimos nosotros. Parece que sí, muy bonito las historias de Jesús, muy bonitos los textos que leo, o mensajes que escucho, predicaciones que escucho, canciones que escucho, pero parece que eso no se viese reflejado muchas veces en nuestra vida. Las evidencias de que Jesús está en el centro de nuestro corazón deben verse reflejadas. Entonces, ahí Jesús estaba tratando con Marta y con María. Y eso es lo bonito porque es personal. Nadie va a poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que tener la iniciativa de buscar la presencia de Jesús. Y eso es lo maravilloso de esta realidad. Entonces, ¿en qué cosas están ocupando nuestra vida? No solo las preocupaciones, es el trabajo, tanto trabajo que al final en la noche ya no tengo fuerzas ni de orar ni de estudiar la palabra, o levantarse temprano, irse al trabajo y no leer y no orar. ¿O qué es? O una persona o un familiar o algo que está ocupando ese lugar. ¿Qué es? Porque el centro de nuestra vida ha de ser Jesús. El otro cuadro que vemos es María. María estaba a los pies de Jesús. No es que ahora María fuera mejor que su hermana, no es que también Marta la estemos criticando, sino que estamos viendo más el reflejo de nuestra propia vida en ellas. María dio prioridad a Jesús porque se quedó a los pies de Jesús, escuchando lo que Él estaba hablando, lo que Él estaba enseñando, lo que Él quería mostrarle
a ella. Entonces, María dio prioridad a la visita de Jesús. Para ella fue de suma importancia. Y no es que cada vez que yo piense en Jesús, esa va a ser la presencia, siento la presencia de Jesús. No es así. Hay acciones que debemos tomar, cosas que debemos hacer para estar cerca de Jesús. No es que María fuera desatenta con las cosas de su casa o que no le importara dejar sola a su hermana, sino que para ella era mucho más importante la presencia de Jesús en su casa. Sabía que Jesús era lo más importante, más que los quehaceres. Y ahí es donde nosotros estamos otra vez examinando nuestra vida. ¿Qué es más importante que la presencia de Jesús? A veces nos parece que ese concepto es tan simple, porque por unas cosas nos afanamos a hacer bien las cosas, en las cosas del trabajo, en otras situaciones ponemos más empeño, más deseo, más ganas, y pareciera que las cosas del Señor, muy poco. Pero no era solamente un cuadro de que me siento a escuchar a Jesús y ya, sino que qué relación voy a entablar con Jesús más a fondo de esto. ¿Qué relación más a fondo? Todo el tiempo estamos pendientes de otras cosas, pendientes del celular, pendientes de la televisión, pendientes de las cosas de la casa, de los familiares, de los amigos, o de los problemas, y con cosas y cosas y cosas en la cabeza, pero lo del Señor, más bien como poco. ¿Cómo estamos llevando eso a nuestra relación? Si es lo más importante en la vida. Estamos estudiando su palabra, solamente escudriñando su palabra es como nosotros vamos a crecer. Si usted espera que las cosas salgan bien, si usted espera dirección, sabiduría, si usted espera respuestas de Dios en su propia vida y sin pasar tiempo meditando, aunque hemos escuchado tantas veces de meditar en la palabra de Dios, de orar, de interceder, como estamos viendo en la escuela dominical, pero esas cosas siguen siendo para mí lo menos prioritario. No va a haber fruto en nuestra vida, no va a haber respuesta, no va a haber, porque es una relación personal. Y ahí es donde Jesús le estaba mostrando a Marta: usted está preocupada, está inquieta por otras cosas, pero solo hay algo realmente importante. No es que a Dios no le preocupen nuestras cosas, no es que a Dios no le importen que consigamos metas o nos tracemos un propósito en la vida donde queramos cumplir muchas cosas. Si estamos a su lado, Jesús es nuestra guía, pero si queremos ver las respuestas, hemos de poner a Jesús como prioridad de nuestra vida. De otra manera no lo va a conseguir. Después la vida se va acumulando y acumulando, y después ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo he llegado a este punto? ¿Por qué estoy aquí? Todo ha de ser en una relación real con Jesús. Las cosas que nos suceden porque hemos tomado las incorrectas decisiones muchas veces es porque nunca consultamos, o porque solo oramos, o a veces no alcancé a orar y voy en el bus, o leo un pasaje y cierro y salgo, o ahora voy y escucho las meditaciones que solemos enviar por las redes, y escucho algo y eso no es suficiente.
Es porque cuando venimos a la palabra del Señor es para alinearnos con el corazón de Dios, para alinearnos con Jesús y sus propósitos. ¿Cuán alineados estamos nosotros con eso? Jesús, aquí Jesús se está mostrando como Él, siempre compasivo, siempre misericordioso, siempre queriendo hablar, guiar y enseñar a sus hijos. Pero esto solo se tiene con la palabra. Si usted está o estamos pensando que hay alguna otra manera de tener más la presencia de Jesús, no la hay. Si está pensando que hay alguna otra manera que le vaya mejor en su vida o que Dios lo guíe, no lo va a ver. Porque la mente nuestra no es la mente de Dios. Nuestros caminos no son sus caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Por eso necesitamos nutrirnos y llenarnos de Jesús todos los días. Nosotros solamente podemos... Jesús mismo lo dijo, basta cada día su propio afán, y es cuando necesitamos solamente de Jesús llenarnos por día, porque mañana ni siquiera sabemos si vendrá. Nuestra vida refleja nuestra relación con Jesús. Mire a María, dejó lo que tenía que hacer o lo dejó listo y sabía que venía a escuchar y a ver a Jesús. ¿Cuán escena más hermosa y gloriosa sería estar uno viendo cara a cara a Jesús, el Hijo de Dios? Y mire, ahora nosotros podemos estar en la presencia de Jesús porque esa fue su obra aquí en la tierra. Permitirnos reconciliarnos con nuestro Padre para ahora tener una relación real y personal. Nuestra vida refleja nuestra relación con Jesús. De eso decían los discípulos. Ay, ellos ya están hablando y actuando como Jesús. ¿Será que nosotros también estamos actuando y reflejando nuestra relación con Jesús? Porque eso se nota. Y no hablo de buenos modales o de cortesía, sino de las acciones que tenemos. Sino cómo estamos nosotros actuando. Ahí escuchamos en la escuela dominical, es que estamos escuchando el corazón del Padre, intercediendo por otros, preocupados por las cosas del Señor, viendo a nosotros mismos cómo estamos, qué fruto estamos dando. Llevo años en el Evangelio y sigo con la misma situación, o estoy dando fruto, o he visto cambios en mi vida en cosas que antes yo no podía hacer, o eran que las estuviese cargando y cargando, pero mire que ahora he visto algo diferente en mí, otros han visto algo diferente en mí. La vida se refleja, y ahora más que todo también en nuestra vida se ha introducido mucho la interacción en las redes. Ahí también nosotros debemos reflejar lo que somos con las cosas que compartimos, porque nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, y ha de demostrarse eso, no maldiciendo, porque eso se convirtió en deporte nacional, maldecir a cuanto político no es de nuestro agrado, con palabrotas, o algún personaje de público. Aún en cosas como esas, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra boca ha de reflejar la presencia de Jesús con los vecinos. Yo sé que no es fácil, hay días que no tenemos un buen día y que no siempre estamos de buen humor, porque Jesús está viendo aquí nuestras emociones, sabes que nosotros somos débiles, que nosotros somos frágiles, pero por eso es que necesitamos cada día más la presencia de Él en nuestra vida. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí
y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada, nada. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo. Vengan a mí, si están trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que lleva usted viviendo por años, que todavía lo está cargando y todavía lo está agobiando? ¿Cuál es la situación que usted desea ver cambiada en su vida? ¿O cuáles son las cosas que lo cargan, que lo agobian? Vengan a mí, porque Él es la fuente de vida. Él es el que nos sostiene, el que nos da aliento, el que nos guía, el que nos da dirección. Por eso vengamos a Jesús todo el tiempo. Y esto es buscarle cada día en las Escrituras, buscarle cada día en oración. ¿Cómo cultiva usted ese hábito de devoción al diario? Ahí ese es el secreto. Es el único que puede a nosotros volvernos que seamos una persona emocionalmente, espiritualmente y mentalmente equilibrada, es Jesús. El único que puede hacer una obra transformadora y regenerarnos es Jesús. Parece que hemos escuchado muchas veces estos conceptos, pero no los llevamos a la práctica y nos estamos perdiendo de una vida maravillosa y llena del poder del Espíritu Santo, de estar en unión con Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer, y Él es el único que puede producir los cambios en nuestra vida, el fruto en nuestra vida, los cambios a nuestro alrededor. Si vamos realmente con sinceridad a buscarle. También dice Isaías 40:11, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza las ovejas con crías. Aquí está otra figura de Jesús, el buen pastor. Entonces vemos que Él es la vid y que Él es el pastor. El pastor es el que guía al rebaño, el pastor es el que lo cuida, el que lo defiende de los enemigos, el que lo alimenta, el que lo mantiene, el que lo preserva. Ese es el otro cuadro de Jesús, el pastor. Aquí está Jesús como el buen pastor. María está sentada, María se está deleitando, María está escuchando a Jesús, porque Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor guía. Aquí vemos unas ovejitas, las vemos que dice de los corderos, y guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Coloca las ovejitas más vulnerables. Una ovejita que ha dado a luz su cría y su pequeño corderito. Lo llevará cargado junto a su pecho. Si nos está comparando con ovejitas tan vulnerables, es porque Él desea llevarnos en sus brazos. Desea que escuchemos el latido de su corazón, porque una oveja cerca del corazón del pastor se siente tranquila. Y nosotros estamos escuchando el corazón de Jesús latir, es el que nos da vida. Si no estamos escuchando ese corazón, ¿qué está pasando entonces con nosotros? Él tiene aquí cuidado por aquellos que están siempre en debilidad, en una debilidad crónica. Esas son las que presta mayor atención, los cuidados especiales que necesitan, que requieren de cuidarlos, de alimentarlos, de sanar sus heridas, de tomar sus corazones y transformarlos.
Ese es el pastor que tenemos y a veces nos estamos perdiendo esa maravillosa relación por estar ocupados, por pensar más en los problemas, en la ansiedad, en el estrés y más en este tiempo. Se calcula de la Organización Mundial de la Salud que los problemas mentales y emocionales se dimensionaron por raíz a causa de la pandemia. Incluso en la iglesia de Cristo hay también ya hermanos estresados, confundidos, estresados. Y en este mundo que estamos viendo cambios tan drásticos y cada vez más convulsionados, hay más gente preocupada, estresada, ansiosa, temerosa, malgeniada. Pero ahí está nuestro buen pastor, que no está regañando a Marta, sino que la está invitando a sus pastos, a estar cerca de su corazón, en una relación real, en una relación personal, en una relación amorosa. Entonces, ¿cuán llenos estamos de la presencia de Jesús? ¿O en qué prioridad lo tenemos a Él? Revise su propia vida. ¿Cómo está? Jesús dio prioridad a estas mujeres. Y eso es lo maravilloso. Ver a Jesús preocuparse por las mujeres. Ver preocupado a Jesús, y hemos visto de María Magdalena, de la mujer con flujo de sangre, de la mujer endemoniada, de la mujer con su hijo enfermo, otra mujer que su hijo estaba muerto, Jesús lo resucitó. Jesús dio importancia y prioridad también a la mujer, más en una época tan machista donde la mujer no representaba nada en la sociedad, pero Jesús nos ha dado dignidad también e importancia. Y muchas veces nos estamos perdiendo de tan magnífica bendición y relación. Jesús desea tener con nosotros una relación real y personal porque es la que nos da propósito a la vida. Ninguna otra cosa nos va a dar un propósito real en nuestra vida, solo Jesús. No está bien prepararse, tener un trabajo, está bien alcanzar metas, pero si están por encima de Jesús, eso no sirve de nada. Jesús no ve eso como el éxito personal. El éxito está cuando nos hemos doblegado a Él y hemos nosotros aceptado que Él tenga el control de nuestro corazón y de nuestra vida. Hay áreas en nuestra vida que aún no le hemos entregado del completo control. Si es así, aún hay orgullo en nuestra vida, porque estamos diciendo: Jesús, soy autosuficiente aún en esto, pero en esto ayúdame y a esto yo me encargo. Y no es así. Todo el control ha de estar solo en Él. Esa es la obra de Jesús en nuestra vida. Y es que las mujeres podemos ser también muy usadas en la obra de Dios. ¿Se ha preguntado usted hasta dónde puede llegar el poder de Dios en una vida rendida totalmente a Cristo? En 1948, finalizando la Segunda Guerra Mundial, en Londres, Inglaterra, líderes bautistas preocupados por toda la destrucción, la desesperanza, la tristeza, el vacío que había dejado la guerra, vieron un desafío muy grande de personas moralmente y espiritualmente muertas, devastadas. Pero se reunieron ellos e invitaron mujeres de Norteamérica y de Europa. Y ellas
en el hotel en el que se están reuniendo, comenzaron ellas de Norteamérica a Europa a orar. Ya habían perdido personas en la Segunda Guerra Mundial, seres queridos. Y eso, ellas dicen que ese encuentro entre norteamericanas y europeas lo habían querido hacer hace 40 años, pero por la causa de las guerras nunca habían podido hasta ese día. Y ahí comenzó a nacer una llamita y una unión con todo y las dificultades que representaba por la distancia y los problemas que eso puede traer, pero había una llama de mujeres encendida, orando para que Dios trajera sanidad a la tierra, que trajera un avivamiento, y ahí fue donde comenzó la Unión Femenil Mundial. De ahí hasta 1987 pusieron las bases ya de lo que iba a ser esa Unión Femenil Mundial, y de ahí comenzaron lo que nosotras conocemos, la Unión Femenil, que hoy la vemos en nuestra iglesia. Desde hace 120 años esto nació en el corazón del Padre. Durante 40 años no habían podido hacerlo, desde 1948 pudieron reunirse hasta 1987 o hasta nuestros días. Hoy existe la Unión Femenil y existe en esta iglesia, porque las mujeres Dios las sigue tomando en cuenta para grandes cosas. Si tan solo venimos y nos disponemos con sinceridad, si tan solo dejamos nuestras preocupaciones y nuestros conflictos en el único que puede restaurarnos, como lo hizo allí después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy nos beneficiamos. Hoy la Unión Femenil es activa en esta iglesia, en la dirección de mi mamá y con todas las hermanas que han estado involucradas en este ministerio. Dios cómo las usa. Grandes cosas podemos nosotros, si nos disponemos en Jesús, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero que se lleve esta reflexión en su corazón. Si usted aún no tiene una relación real y personal, Jesús le espera con los brazos abiertos. Abra su corazón y dígale que también usted quiere que Él sea el Señor real y personal de su vida, que desea invitarle también a su corazón para que Él obre, para que guíe, para que sane su corazón. Amén. Bueno, vamos a estar en pie, terminemos orando. Ahora, antes de irnos, Manolo y Janis tienen un detallito para honrar a las mujeres en este día de la mujer, o en este mes de la mujer. Así que por favor no se vaya. Y si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento para hacerlo. Hoy es el momento de entregar su vida a Cristo, para que Él sea el Señor, su Salvador. Bendito Señor, gracias te damos por enviar un día a Jesús. Gracias porque a través de su obra perfecta, nosotros fuimos reconciliados contigo para tener dignidad, para tener, Señor, una relación contigo real y personal, para ser salvos, Señor, de una eternidad lejos de ti. Te damos gracias porque vemos en este pasaje reflejada la compasión y el amor de Jesús por cada mujer y por cada hombre, Señor. Gracias porque hoy nos beneficiamos, somos bendecidos, porque hoy podemos, Señor, estar en tus brazos. Te rogamos que perdones nuestras ofensas. Si tenemos cosas, Señor, que aún toman el control de nuestra mente y corazón, queremos rendirlo a ti para que tomes el control.
Si tenemos en nuestro corazón heridas aún profundas, resentimientos, confusión, desgano, también venimos a ti con todo esto para que nos restaures, para que tengamos, Señor, hambre y sed de ti. Te honramos, te bendecimos, te amamos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, no se vaya sin su detallito.